El siguiente episodio contiene información que puede herir la susceptibilidad de los oyentes. Es bajo tu entera responsabilidad si decides continuar. En La Puerta Oscura solemos contar historias. Algunas nacen del miedo, otras de la imaginación. Pero lo que vas a escuchar ahora ocurrió. Este archivo pertenece a hechos reales, personas reales y violencia real. No hay ficción, no hay exageración, solo humanidad en su forma más oscura. Esto es La Puerta Oscura, archivos humanos. El archivo de hoy: el hombre que quiso ser comido. Hay historias que incomodan por lo que pasó, y hay otras que incomodan por lo que las personas eligieron hacer. Esta no es una historia de persecución. No hay un asesino acechando en la oscuridad. Hay un acuerdo, un encuentro y una decisión. Una decisión que rompe todo lo que entendemos como humano. Esto ocurrió en Alemania. Era el año 2001. El nombre de Armin Meiwes no era conocido por nadie. Vivía solo, en una casa grande, heredada. Vivía aislado, con rutina simple, sin relaciones cercanas. Pero había algo que no encajaba. Desde joven, Meiwes desarrolló una idea fija. No quería estar solo. No en el sentido común. No buscaba compañía. Buscaba unión absoluta. Según sus propias palabras, quería que otra persona se convirtiera en parte de él, literalmente. A fines de los 90, Internet empezó a crecer. Foros, chats, espacios anónimos. Y en uno de esos lugares, Meiwes publicó un mensaje. Busco a un hombre joven, bien formado, que quiera ser sacrificado y consumido. No era una metáfora. No era un chiste, era una búsqueda real. Hubo respuestas. La mayoría eran curiosos, otros provocadores. Pero uno era distinto. Bernd Brandes tenía 43 años. Era un ingeniero con una vida funcional, sin antecedentes criminales. Pero internamente arrastraba algo difícil de explicar, un conflicto profundo con su identidad, una necesidad de desaparecer, pero no de cualquier forma. No quería simplemente morir, quería ser consumido. Ambos empezaron a hablar, correos, mensajes, conversaciones cada vez más específicas. No había confusión. Los dos sabían exactamente de qué estaban hablando. Y aún así, siguieron. En marzo de 2001, Brandes viajó hasta la casa de Meiwes. Entró por su propia voluntad. No hubo fuerza. La noche del 9 de marzo de 2001, Meiwes y Brandes se encontraron en la estación Kessel-Weismel-Hall. Meiwes inicialmente planeó vivir juntos y conocerse durante unos días, pero Brandes insistió en que la masacre debía tener lugar ese mismo día. Condujeron hasta la casa de Meiwes, en Westerfeld, donde se abrazaron y se besaron sobre un colchón durante varias horas. Alrededor de la medianoche instalaron un equipo de video para filmar la mutilación de Brandes. Meiwes había preparado 6 cuchillos, un hacha y una picadora de carne para el acto. Según el deseo original de este último, Meiwes intentó arrancarle el pene de un mordisco, pero fracasó. Meiwes pidió usar un cuchillo y le hizo beber a Brandes una botella de 180 mililitros de jarabe para la tos, para inducirle una respiración lenta y cansancio extremo, y así facilitar el proceso. Meiwes tuvo dificultades para cortar la carne.
así que usó una cuchilla más afilada para cortarle el pene. Brandes gritó de dolor, pero se sintió consternado al ver que la sensación no era tan intensa como esperaba. Después de que Maywes vendara la herida, ambos intentaron comerse el miembro juntos. Al parecer, Brandes intentó comerse crudo un poco de su propio pene, pero no pudo, porque era demasiado duro, y en sus propias palabras, poco masticable. Maywes le preparó un baño a Brandes antes de ir a leer un libro de Star Trek, mientras lo revisaba cada 15 minutos. Durante ese tiempo, Brandes permaneció desangrándose en la bañera, recuperando la conciencia con frecuencia. 2 horas después, Brandes regresó a la sala de sacrificio para dormir en una cama. Poco después, entre las 3 y las 4 a.m., Brandes intentó levantarse para ir al baño, a pesar de que Maywes le dijo que no le importaba que orinara en el colchón. Cuando Brandes se levantó, se desplomó de inmediato debido a la pérdida de sangre, y creyendo que Brandes había muerto, Maywes lo ató a una mesa y le cortó partes del cuerpo. Maywes señaló más tarde que al revisar las imágenes, Brandes podía haber seguido respirando en ese momento. Tras largas vacilaciones y oraciones, Maywes mató a Brandes apuñalándolo en la garganta, tras lo cual terminó el desmembramiento y colgó el cuerpo en un gancho de carnicero. Maywes desmembró y se comió el cadáver durante los 10 meses siguientes, guardando partes del cuerpo en su congelador bajo cajas de pizza y consumiendo hasta 20 kilogramos de carne. Los huesos fueron enterrados en el suelo de la finca, mientras que la cabeza de Brandes, inicialmente congelada, también fue enterrada 6 meses después de su muerte. Durante meses, la vida de Maywes siguió. Volvió a los foros, volvió a publicar, como si nada. Hasta que otro usuario, alarmado por sus mensajes, decidió denunciarlo. La policía entró a su casa y encontró pruebas que no dejaban lugar a dudas. El juicio no fue simple, porque había una pregunta que incomodaba a todos. ¿Puede alguien consentir su muerte de esa manera? La defensa argumentó que sí, que no hubo asesinato, que fue un acuerdo entre adultos. Pero la justicia alemana no lo vio así. Primero fue condenado por homicidio. Después, tras una revisión, el fallo cambió a asesinato. El caso de Armin Maywes no es solo un crimen, es un espejo incómodo, porque obliga a preguntarse, ¿qué pasa cuando el deseo de una persona coincide con la oscuridad de otra? ¿Dónde termina la libertad y dónde empieza la responsabilidad? No hay monstruos en esta historia, no en el sentido clásico. Hay 2 personas, 2 decisiones y un límite, que fue cruzado voluntariamente. Esto fue real, y todavía hoy sigue siendo difícil de digerir. Esto fue Archivos Humanos en la Puerta Oscura. Historias reales, personas reales, hechos documentados. Casos donde la violencia no es ficción, ni metáfora, es humana. Estos archivos existen porque ocurrieron y siguen abiertos en la memoria criminal.